Pasamos, eso hemos visto también, ¿no? Aquí hay una cosa muy interesante, fíjense. Él dice que es apóstol por la Thelimatus Theou, ¿no? Por la voluntad de Dios. No es por su propia voluntad, sino que es apóstol por la voluntad de Dios. Muy importante, ¿eh? Pasamos. Ahí está. Hablaremos un poquito de la voluntad de Dios, fíjense. Eso nos toca a todos, ¿no? La Thelimatus Theou, la voluntad de Dios. Esta voluntad es un decreto soberano. La soberanía vamos a hablar en las otras sesiones, ¿no? Decreto soberano. Determinación inmodificable. Esa es la voluntad de Dios. Dios ha decretado que sea Él. ¿Algo se opondrá? Nada, ¿no es cierto? Es inmodificable ese decreto de la voluntad de Dios. Pasamos. Ahora hay que ver, vean en otras partes donde está esta palabra, la voluntad. Por ejemplo, en Mateo 6:10 dice, el Zapto y Basilea Azul, dice, venga el reino de ti. Pues, ahí está. Que llene todo, la Thelima Azul, sea hecha la voluntad de ti, dice, como en el cielo, también en la tierra. Fíjense, entonces, vean ustedes que cuando se habla del reino, dice, venga tu reino, y en el griego, vean, hay algo que no está en el español, dice, venga tu reino, 2 puntos, fíjense, 2 puntos, ¿no? En el griego, quiere decir, venga tu reino, entonces, esa es la idea, entonces sea hecha la voluntad de ti. Entonces, primero viene el reino, el conocimiento del reino, y cuando hay conocimiento del reino de Dios, entonces sí, se hace la voluntad de Dios. ¿Qué les parece? Bien interesante, es muy interesante. Bueno, Willy, Sí. una preguntita. Actualmente hay personas que se llaman apóstoles. ¿Qué se los tendría que tomar? Como que realmente están dentro de la voluntad de Dios, que han sido designados por Él. Difícil decirlo. Está un poco de moda, ¿no ve? Apóstol, ya no sé, que su comunidad los reconozca, ¿no? Si son apóstoles, que su comunidad les reconozca, que Dios nos haya nombrado apóstoles. No es la cosa, no sé qué decir, hermano, es la verdad, no sé qué decir de esas cosas, ¿no? Pero hablaremos por lo menos de Pablo, ¿no? Por lo menos de Pablo, ¿no? Entonces, vean, hay reino, hay conocimiento del reino, por lo tanto, recién se entiende la voluntad de Dios. Ya, pasamos. Juan 3:3, vean otro texto bien interesante de esto, de la voluntad, ¿no? Vean, dice, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, ¿cierto? Está hablando con Nicodemo, ¿no ven? Ese es el texto, ¿ya? A menos que alguien nazca de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Entonces hay otra condición antes del reino, fíjense, ¿ven? Qué interesante el texto, ¿no? Dice, Jesús le dice a Nicodemo, le dice, amén, le dice, ¿no? Amén, en verdad te digo. Hay una condición, ¿no es cierto? Que alguien tiene que, Génesis, ahí está, vean, nacer, Génesis, Génesis. ¿De dónde? A menos que uno nazca de lo alto. Qué interesante, ¿no? A ver, se dice en su texto, compare. Dice, a menos que alguien nazca, de lo alto, no puede ver el basilea de Dios, el gobierno de Dios, el reino de Dios, no puede ver. Entonces, vean, no es nomás la voluntad, había habido voluntad, pero la condición para la voluntad es el conocimiento del reino. Y para el conocimiento del reino, ¿cuál es la voluntad? Nacer de nuevo. Eso, nacer de nuevo. Ahora, qué interesante, porque en la Reina Valera dice nacer de nuevo, ¿no? Vean, en el texto griego dice nacer de lo alto. Nacer de lo alto. Vean, eso es. Entonces, fíjense que la voluntad de Dios no es así nomás, cualquier cosita, ¿no? Pasamos entonces. Por lo tanto, vean, se puede hacer este gráfico, ¿no ven? Dice,
Entonces, ¿qué es primero? Nacer de lo alto, nacer de nuevo. Entonces, cuando se nace de lo alto, ¿qué pasa? Entonces hay un entendimiento de lo que es el gobierno de Dios, del reino de los cielos, ¿no es cierto? El Basilea de Dios, el gobierno de Dios. Y cuando ya uno tiene el entendimiento del gobierno de Dios, entonces se entiende la voluntad de Dios. Esa es lo que necesitamos entender acerca de la voluntad. Entonces, apóstol por la voluntad de Dios. Ustedes ya se dan cuenta todo lo que implicaba en la mente de Pablo, ¿no es cierto? Ya, vamos un poquito más adelante. Entonces, tenemos tiempo todavía. Sí, está bien. Volvemos a Timoteo. Volvemos a Timoteo. Hemos hecho un breve análisis de la voluntad de Dios. Dice entonces, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, mediante la voluntad de Dios, según la promesa de la vida, que es en Cristo Jesús. Ese es el texto. Primer versículo que estamos viendo, vean, pasamos. Dice, según la promesa de la vida. Ahora vean que la promesa evangelia es ese término, ¿no? Y vean lo que corresponde a la vida, es zois, ¿no es cierto? En el griego. No dice bios, porque en el griego también hay el bios para referirse a la vida biológica. Cuando Pablo está hablando de la vida, interesantemente no utiliza el bios, lo biológico. Él utiliza este término zois o zoes. Se refiere a una vida de Dios, esa es la idea, ¿no? Una vida más completa, que incluye la vida biológica, pero esta es una vida anocen, una vida celestial, eso es una vida de lo alto, a eso se está refiriendo, según la promesa de la vida, que es según Dios. Esa es la idea. Ya, pasamos. Entonces, ahí está. La vida de Dios, estamos comparando con el bios, la vida biológica, ¿no? Zoes, bios. Eso es. Ya, seguiremos. Para no entrar. Ya, ahí está bien. La vida de Dios, dice Pablo, la cual es, o sea, esta vida de Dios, este zois, ¿no es cierto? Esa vida, dice, la cual es en Cristo Jesús. Vean en el texto griego, aquí está, en, ¿no? En. Se puede entender, los que leemos español podemos ver que por lo menos la E, ¿no? ¿Ve? La siguiente se lee como N, en. Eso es, en Cristo Jesús. El idioma, el griego es un idioma muy gráfico. ¿Qué quiere decir? En significa dentro. Esa es la idea, dentro. Un griego, si nosotros decimos estoy en el colegio, él entendería que estamos dentro, ¿no es cierto?, del colegio. Entonces dice que la vida de Dios, esa vida estaba habitando en Cristo Jesús. La vida de Dios, una maravilla. Pasamos. Versículo 2. Entonces así se presenta Pablo, vean, un hombre con mucha sapiencia, ¿no? Así se presenta él. Y ahora se refiere al que le está escribiendo, dice a Timoteo, amado hijo. Vean el texto en el griego, dice agapito, amado, agapito, del amor agape, ¿no es cierto? Sacrificial, que lo da todo, eso es. Amado hijo, gracia, misericordia y paz. Charis, eleos, Irene. Irene quiere decir paz, de parte de Dios, Padre, y de Cristo Jesús, el Señor de nosotros. Ahí está. Entonces él está hablándole a su hijo amado, ¿no es cierto?, Timoteo. Vean que cuando dice hijo, utiliza la palabra tecno, aquí en el griego, tecnos. Quiere decir guaguitai, así como en el quechua, ¿no ve? Guagua amada, eso significa. Guaguita, querida, eso, así le dice Pablo a Timoteo. Ya, pasaremos, tenemos un poquito, estamos bien. A Timoteo, hijo amado, ahí está. Timoteo, agapito, hijo amado. Ya, pasaremos. Dice, vean qué interesante, ¿no? A él le está hablando y dice, desde Dios y desde Cristo Jesús. Él le dice, apófeo, Cristo hizo, desde Dios
y desde Cristo Jesús. Vean qué interesante, esta parte tan pequeñita de la escritura de Timoteo también nos habla de la deidad de Cristo, ¿no es cierto? Jesús es Dios, porque como Dios, vean, Él como Dios igual puede dar gracia, misericordia y paz. Entonces, aquí vean cómo Pablo es tan profundo, en pocas palabras, está hablando de Dios y está hablando de Cristo, Jesús, el Dios encarnado, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces dice, desde Dios y desde Cristo Jesús. ¿Qué le desea al jovencito Timoteo? Le desea gracia, ¿no? Gracia, misericordia y paz. Pasamos. Versículo 3. Gracias doy a Dios. Este versículo nos veremos, ¿sí? Gracias doy a Dios, a quien rindo culto desde mis antepasados, con limpia conciencia, de cómo sin cesar tengo de ti mención en las peticiones de mí, noche y día. Bueno, hay que construir, ¿no? Bueno, no vamos a perder mucho tiempo, hay que construir la idea del texto, ¿ya? Entonces, ahí está, fíjense. Pablo dice, yo rindo culto desde mis antepasados a Dios con limpia conciencia. A ver, esa parte, veremos, pasaremos. Entonces, gracias doy a Dios, dice, ¿no? Ahí está, Haris, gracias doy a Dios, dice Pablo. Pasamos. Al cual rindo culto. Vean que la palabra culto en el griego koine es latreia. Latreia. Ahí está. Culto. De ahí viene, ¿no es cierto? Idolatría. Idolatría. Es rendir culto a un ídolo. Él rinde culto a Dios, dice. Al cual rindo latreia. Culto. Pasamos. Dice, desde mis antepasados. Desde mis prógonos. Antepasados. Ahora, es otra palabra interesante, fíjense, en conciencia limpia, ¿no? En el texto griego la palabra es hatara, viene de hatari, katari, purificación. Hay también los hermanos que saben aymara, ¿no? Ellos podrían hacer un estudio de palabras que están en el griego y que se repiten en el aymara. ¿Qué les parece? Tremendo. Hay una mina ahí para estudiar. Yo he encontrado que en el idioma griego hay muchas palabras que se pronuncian igual que en el aymara.